Feliz domingo, feliz día del Señor para ustedes y sus afectos. Hermanos muy queridos, en este mes de la Biblia dijimos ayer que vamos a profundizar en el contacto intenso y prolongado con la palabra, que no solamente significa conocerla en detalle, sino entrar en una lectura orante, en contacto con esa palabra, porque entrando en contacto con la palabra entramos en contacto con el Dios de la vida. El Evangelio que hoy se proclama es el capítulo 18 de San Mateo, la instrucción a los discípulos, del 15 al 20, donde Jesús, entre las instrucciones que le da a los discípulos, aparece la corrección fraterna. Ayer sábado les compartía que Jesús revela cuál es el espíritu de la comunidad. Y el espíritu de la comunidad es el de una sana fraternidad, es decir, cuidar al otro. Y esto implica a veces corregir. Pero para que esta corrección sea en el espíritu de Dios, hay un itinerario que el mismo Jesús hoy nos revela. Las etapas de ese itinerario indican algo muy hermoso. Las etapas de ese itinerario indican el esfuerzo del Señor que le pide a la comunidad de sus discípulos de acompañar y cuidar a quien se equivoca, para que ese que se equivoca no se pierda. Y Jesús nos indica cuál es el camino. Lo primero que dice que ante todo es necesario evitar el escándalo. Jesús dice, ve y repréndelo en privado. Ante todo es necesario entonces evitar las noticias catastróficas, los chismes. ¿Cuántas veces, porque la vida es muy difícil, cometemos el error de ventilar y propagar el error de una persona? Esto es lo primero, evitar los chismes y las noticias catastróficas. Por eso Jesús dice, ve y corrígelo en privado. Entonces Jesús nos muestra que la actitud de la corrección es la delicadeza, la prudencia, la humildad, la atención a quien cometió una culpa, pero evitando palabras que puedan herirlo más y palabras que puedan asesinar la fe y el corazón de ese que se equivocó. Porque todos sabemos que las palabras matan. Una palabra puede crear, puede impulsar, puede favorecer, pero también hay palabras que hieren y matan. Cuando hablo mal, cuando hablo una crítica injusta, cuando despellejo con mi lengua, esto es asesinar la reputación del otro. Por eso ayer yo les compartía que antes de corregir, lo primero es mirarme a mí mismo. Lo primero es mirarte vos mismo. Porque las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. Es ineficaz corregir al otro si uno no vive aquello que corrige. Al mismo tiempo, Jesús nos habla de la discreción de hablarle solo. Eso tiene la finalidad de no mortificar inútilmente. Y como te dije hace un momento, de recuperar al hermano o la hermana que se equivocó. Porque muchas veces se ve en una persona que tiene los sentimientos lastimados, se ve la posibilidad de corregir para aniquilarlo. A veces, vuelvo a repetir, porque la vida es muy difícil, cuando tu corazón está envenenado por situaciones y por sentimientos feos, uno dice, pisó el palito, voy a corregirlo y lo pongo en su lugar.
eso no, hablarle solo, pero atendiendo a la posibilidad de no mortificarlo inútilmente, recuperarlo para Dios, recuperar su paz. La segunda etapa de la corrección que Jesús nos manda es que al corregir, ser respetuoso, ser misericordioso, como te dije, sin humillarlo y sin hacerlo en público. También hay que tener en cuenta, hay que estar atentos a no confundir nunca lo que es pecado con lo que es distinto a mi manera de pensar. Nunca confundamos lo que es pecado a lo que es distinto de mi manera de pensar. A no definir como mal lo que no entra en mis gustos. A no definir como mal lo que no entra en mis esquemas. Sobre todo a no intervenir en tonterías continuamente por cosas absolutamente pequeñas o innecesarias. Es decir, no asfixiar la vida, sí liberar, sí ayudar a crecer en una libertad responsable, en un vivir como hijos de Dios. Si vivimos y cumplimos estas indicaciones que Jesús nos revela en caso de que haya que corregir, difícilmente lleguemos al final de los pasos de la corrección, ya que quien se equivocó abrirá los ojos del alma y sentirá que su comunidad lo quiere, lo recibe, sentirá que su comunidad no es su juez, sino sus hermanos. Y la misma comunidad va a crecer también, si vive estas indicaciones de Jesús, en la madurez de comprender y acompañar a todos. Como dice el apóstol en la segunda de las lecturas de hoy, el amor no hace mal. Feliz domingo.